bueno, está Claro, Adrián que lo Contursi, que es sumamos, ¿eh? analista político, que ya ha estado con nosotros en oportunidades anteriores. ¿Cómo estás, Adrián? Buen Hola, ¿cómo mediodía. están? Buen día. ¿Cómo Bueno, andan? ¿está tan parejo como para que vayan los dos a entrevistarse a TN? Sí, totalmente. Así como los estaba escuchando, que las otras veces había sido más fácil dar por ahí una tendencia, en este momento están extremadamente parejos, es casi cabeza a cabeza, digamos. Es una final de hipódromo. Me quedo con esa frase de final de hipódromo, Sí, sí. que demuestra entonces casi todas las jugadas que estamos viendo. Porque recién Milei criticaba los carpetazos, criticaba las operaciones, la campaña sucia, y me parece que estamos viendo una campaña electoral donde se está poniendo toda la carne en el asador tratando de que uno de los dos sea el ganador, peleando los dos por ser el ganador con todas las herramientas que existen. Totalmente. Igualmente creo que el que más está poniendo, tomando tu frase, la carne en el asador es Massa, en realidad. Masa. Eh, Eso, por ejemplo, si quieren volver al tema del debate, se vio que había muchísima más preparación, se vio que había una estrategia tanto dentro como fuera del debate, y que Milei en realidad había ido muy poco preparado, eso lo vio todo el Ujú. mundo. Pero lo realmente interesante es cómo realmente impactó eso después en el debate. Uno dice, bueno, los debates realmente no deberían de impactar tanto, porque ya hay como más del 80% de las personas que van a ir a votar está definido, pero hay algunos números que nosotros estamos viendo que es, por ejemplo, eh, si la elección fuera hoy, podría llegar a ganar Milei por 2 puntos. Eso sí lo puedo decir ahora, ¿no? Si la elección fuera hoy, Sí. Milei ganaría. Pero nos encontramos con algunas modificaciones del escenario de acá al domingo. Como por ejemplo, eh, hay más compromiso de votación del lado de Massa que del lado de Milei. Entonces, hay más posibilidades que el fin de semana largo afecte la cantidad de votos que pueda llevar Milei realmente a los otros. Bueno, por eso Adrián se dijo en su momento que el gobierno nacional no había hecho absolutamente nada por modificar la fecha del feriado, no de la elección, del feriado. Totalmente, totalmente. Son todas tácticas, digamos, que uno las conoce, por decirlo así, para que dé la mejor performance, en este caso aquel que puede regular las reglas en algún punto. Eh, pero por eso digo, si hoy fuera la elección, ganaría Milei. Al domingo, y tenemos estas variaciones de la cantidad de participación, y también digamos que está todo dentro del margen de error. Igualmente, por más que podrían participar más gente del lado de Massa que de Milei, sigue estando esta cuestión de subrepresentación de las encuestas en Milei, entonces como que todo se vuelve a paridades. Los números terminan dando en varios modelos a Milei arriba, pero por medio punto, por 2 puntos, y lamentablemente eso entra dentro de, ¿se acuerdan de este tema de estadística de margen de error y cuestiones de suposiciones? Que tranquilamente podría darse vuelta. No debería haber mucha diferencia. También es obviamente un clima eh, donde se nota, se lo palpa, por decirlo así, la polarización del país. O sea, esto es cuando uno habla de un país polarizado, se tiene que poder medir. Bueno, si nosotros vamos a la elección directamente, lo que vamos a ver justamente es un país totalmente partido por dos opciones, que no necesariamente son opciones tanto ideológicas, sino que son opciones más que nada como de representación de país. ¿A qué me refiero? No, no estamos hablando de el peronismo, la gente lo está votando al peronismo porque está votando a las ideologías de la justicia social, o está votando a la libertad avanza porque está asociado específicamente a las ideas del liberalismo. Es más, ahí estaba, cuando estaba hablando Milei, trajo la tiranía de la democracia, o sea, hizo una cita eh, a un autor que nosotros solemos estudiar mucho, que justamente habla de lo que es la democracia en América y donde cómo esa democracia lo que hace es va carcomiendo, por decir así, las posibilidades de representación cuando todo queda en un sector solamente que representa a la mayoría y no
no de alguna manera le da espacio a otros grupos. Entonces, traer, digamos, algunas cuestiones teóricas no necesariamente significa que todo el mundo las va a entender. Entonces, lo que en realidad se está viendo es, hay dos preguntas sobre cuál es el problema más importante que está viendo la ciudadanía, y estamos viendo que eso sí correlaciona con quién van a votar. El problema de inflación, aquellas personas que dicen, bueno, el problema más grande que tiene la Argentina es la inflación, en realidad lo van a votar a Massa. Es algo, eh, no es que lo van a votar a Massa. Y aquellos que dicen que el Ujú. problema más grande que tiene la Argentina es corrupción, lo van a votar a Milei. Entonces, por eso digo, no está vinculado a la ideología que traen por detrás, sino que están vinculados a otras cuestiones como cuáles son las representaciones de aquellos que pueden llegar a resolver los problemas que uno piensa o percibe que es el más importante. Fíjense que no hablé de seguridad. Seguridad está en tercer o cuarto puesto, pero muy por debajo de estos dos grandes pilares que nosotros tenemos en la medición, que son corrupción y, e inflación. Y eso Ahora, también afecta. Adrián, Sí. si estás, imagino que también que aquel que piensa que la inflación es el problema más importante que tiene la Argentina es el que está más complicado económicamente también, y el que piensa que la corrupción es el problema más importante es el que está menos complicado económicamente. No necesariamente. Ahí, digamos, no está, digamos, correlacionados esos números. Acá hay una ¿No? cuestión de identificación del problema, no necesariamente la persona que dice que la inflación es el problema más grande de la Argentina es la que está más complicada económicamente. Uno puede estar establemente bien, pero uno ve, por ejemplo, o es más consciente de que la inflación te va comiendo el sueldo día a día, ¿sí? O que tu sueldo cada vez vale menos. Y sos consciente de que el problema es la inflación. No necesariamente significa Y, que no llegas a fin de mes. Ujú. Adrián, justamente vos mencionabas que hoy, por ejemplo, el marco de personas que va a ir a las urnas no lo hace por ideología ante estos dos candidatos. Puede ser que la mayoría incluso lo manifieste en en encuestas que lo hace o por descarte o por elegir la Argentina que no quiero tener y voy para el otro lado. Bueno, eso también nosotros estábamos esperando, estábamos esperando un poco más de definiciones después del balotaje. Porque, como yo les he dicho, la gente ya tenía medio definido el voto a la semana después de ¿cómo se llama? De las generales. Más o menos no se modificaron mucho los valores, entonces estábamos esperando, por decirlo así, que haya tal vez algún punto de cambio entre el indeciso y el voto en blanco, según lo que pudiera, digamos, prevalecer como las ideas principales de- del debate. Y lo que encontramos fue algo muy interesante, que es, en líneas generales todos van a coincidir en que el que ganó el debate es Massa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque fue mejor Ujú. preparado, porque respondió mejor, porque inclusive hasta lo acorraló, por decirlo así, en algunos puntos a Milei. No lo desencajó totalmente, que seguramente era lo que todos estábamos esperando como una sobre reacción de Milei, pero dirían, bueno, tener más templanza, más preparación, conoce más la estructura del gobierno, todo. Y eso es lo que pasó. Pero cuando uno después hace los estudios de opinión, dice, sí, eso es lo que se vio, pero igualmente no significa que los votos vayan a ir para Massa, porque vimos nuevamente, esto es como ir eh, a hablar con gente no vinculada totalmente a la política, y lo que terminas viendo es, vimos nuevamente a un político de carrera de toda la vida manipulando a una persona. Vimos obviamente a una persona que no se hace cargo de los problemas propios del gobierno del cual es parte. Y por el otro lado vimos a una persona impulsiva, ¿sí? Pero más honesta en sus respuestas. Entonces, por eso los bloques de aquel que está más preocupado por la corrupción, indistintamente que haya perdido el debate, va a terminar yendo hacia más. Perdón, hacia Milei. Porque Ujú. lo entiende como un candidato más honesto, por decirlo así. Más sincero. Exactamente. Escuché mucho la palabra más Bueno, sinceridad y el otro más coacheado. hablando de sinceridad, ¿se puede confiar en aquel que dice voto en blanco, pero porque no quiere que ni su entorno ni nadie El conozca voto qué vergüenza. candidato va? Voto Que de en este vergüenza caso me es. parece que
De los dos puede haber, de un lado y del otro. El famoso ¿Existe voto de esa vergüenza. posibilidad? Sí, sí, totalmente. En este caso, más que nada. Eh, Uno esperaría que crezca mucho el voto en blanco. No creo que crezca más allá del 4 o 5% histórico. Y va a haber gente que obviamente no te va a decir a quién va a ir a votar y lo va a definir en el lugar. Eh, Tengo muchos, o sea, a ver, más allá de las encuestas que nosotros hacemos, obviamente nosotros como que convivimos con los entornos de gente, todo el mundo hablando de política, Ujú. donde gente extremadamente preparada no sabe a quién votar. No, entonces dice, y no sé, tal vez tendría que votar en blanco, pero no, no voy a votar en blanco. Pero no te termina de decir a quién va a votar. ¿Por qué? Porque o no coincide. Sí, o sabe y no lo quiere decir. No lo quiere Es decir. lo más probable, es lo más probable. Eh, O pero claro, quizás su No, pero voluntad sea la votar en duda, blanco, a ver, yo pero creo no. que la duda es real en la mayoría de no saber a Sí, quién no votar entre creo las dos que la gente esté opciones. convencida de ir a votar un candidato. O sea, la Ah, mayoría, muchos sí. sí, Ya los pero, han votado en las generales pero este grupo millones no. y millones. Este grupo no. Bueno, sí. O sea, los que te Hay están gente diciendo que no gente no saben votó. es porque no, realmente no deben poder decidir entre uno y otro. Y Que no porque quiere decir que voten en blanco porque en dos después. oportunidades ya no lo votaron, eso es cierto. sí, totalmente. Bueno, ahí están los realineamientos que se dieron, no solamente en términos partidarios, o sea, a ver, que la fuerza de Juntos por el Cambio haya quedado por fuera como tercera fuerza y no haya ido al balotaje, más allá que también se rompió, se fracturó internamente, hubo llamados para votar para un lado o para el otro, apoyos divididos, no significa que eso sea seguido por la gente, porque la gente se encuentra en ese Ujú. mismo dilema y Claro. Ujú. indistintamente de lo que diga el partido. Por ejemplo, bueno, ya está, me quedé sin representante, yo quería votar a Larreta, bueno, no pude, Larreta no pasó, lo voto a Bullrich y no pasó Bullrich, ¿ahora quién voto? ¿Se entiende? O sea, esa persona que venía con una lógica, eh, ahora encuentra que las dos opciones, ninguna de las dos opciones lo representa realmente. Entonces, bueno, tiene que definirlo casi a último momento. O sea, igual no hay tantos, lo que hablamos la otra vez, hay un 80% de gente que ya tiene decidido el voto. Eso te lo dicen. Hay veces que no te dicen a quién van a votar, pero te dicen, sí, estoy decidido, que ya sé Ya que voy a estoy votar, decidido. y está dentro del 91, 92% que va a ir a votar para eh, Milei o el 94% que va a ir a votar para Massa. O sea, está decidido gran parte del voto. Acá lo van a terminar definiendo los indecisos. Claro, es tan cerrado y está tan ajustado que lo va a terminar definiendo el indeciso. Bueno, me quedo con esto. Para los que están pensando su voto, piensen que son los que van a estar en realidad definiendo las elecciones del domingo. Adrián, te agradecemos muchísimo Gracias. esta charla con Buen Mediodía. Gracias. No, gracias a ustedes. Tengo un buen día.